Manuel Octavio Bermúdez es, al igual que Garavito, un serial. En su celda se encontraron varios elementos que llamó la atención de las autoridades. Un libro sobre la vida y los crímenes perpetuados por Luis Alfredo Garavito. Y diferentes recortes de prensa sobre sus declaraciones y detalles de su primera captura en abril de 1999. Estos detalles no despertaron las sospechas de los investigadores hasta su captura en 2003, cuando se conoció que desde los 90 había sido señalado de ser una... A inicios de la década de los 2000, comenzaron a aparecer en cañaduzales del Valle del Cauca cuerpos de niños cruelmente. Dichos cuerpos evidenciaban signos de mecánica que se notaban en sus cuellos y su ropa destrozada. ¿Cuáles fueron los principales desafíos forenses que presentó el caso de Manuel Octavio Bermúdez, asesino serial conocido como el monstruo de los cañaduzales? Fue como el identificar que se trataba de un asesino serial por los elementos que se encontraban en las diferentes escenas del crimen. Eso es uno. También el retrato hablado. Francisco logra escapar, uno de los niños que fueron víctimas logra escapar. Dentro del campo del perfilamiento criminal nos habla Ana María Robledo Vallejo, psicóloga forense, perito privado, en alianza con consultores forenses y parte del Comité de Certificación de Medicina Legal. Se trata de un copycat, de un imitador, y es el único caso que tenemos de un imitador serial. En el caso de lo que llamamos los copycat o los imitadores, podemos decir que algunos los ven como referentes y algunas de las acciones de esos asesinos los impulsan a desarrollar este tipo de conductas. En el ámbito de la antropología y la investigación criminal nos habla Esteban Cruz, antropólogo, profesor y escritor de libros como Los monstruos en Colombia sí existen. Todos tienen características similares, la mayoría de ellos son hijos de la violencia. Estas personas están en un ambiente o crecieron en un ambiente de violencia, de desplazamiento. Manuel Octavio Bermúdez es capturado, llevado a una cárcel en un pueblo en el Cauca, Bolívar, Cauca, y de repente la guerrilla se toma el pueblo. La guerrilla se toma el pueblo y libera a todos los presos. Durante la toma de las FARC a Bolívar en 2001, hubo un hecho que casi pasó desapercibido. En aquel ataque, perpetrado en noviembre, guerrilleros de la columna Jacob Arenas dejaron en libertad a los presos de la cárcel de ese municipio. Entre ellos a Manuel Octavio Bermúdez Estrada, quien en 1999 había sido condenado por el abuso sexual de un menor de edad en ese lugar. Y se va de ahí y se toma una foto en un caballo. Es lo primero que hace, una zorra y como festejando su libertad. Nació en Trujillo, Valle del Cauca, en 1961. Con menos de 5 años fue abandonado por su madre y dejado al cuidado de una familia cercana. Y en el caso de Manuel Octavio Bermúdez, él se cría en el valle también con unos problemas grandísimos de seguridad, de violencia y alrededor de él entonces empiezan a tejer un montón de historias que terminan marcando, sobre todo en esta zona del país, a este personaje como un personaje legendario, tristemente legendario, digamos maldito en ciertos sentidos, que sería este que se ha convertido en un asesino de niños, ¿no? Al salir de la cárcel, Manuel Octavio centró sus ataques en el centro y norte del valle, en donde continuó con el macabro legado de Garavito. Manuel Octavio Bermúdez se va a convertir en el monstruo de los cañaduzales porque ataca a niños pequeños y los deja donados en los cañaduzales del Valle del Cauca. Manuel Octavio descubre en Luis Alfredo una afinidad. Ambos sufrieron durante su infancia, así como también el descubrimiento de su identidad, encontrando en él un referente. ¿Qué técnicas y métodos forenses se emplearon para la identificación de las víctimas y la recolección de datos y pruebas en los escenarios del crimen? El identificar en la escena del crimen que se trataba de, ¿cierto?, el lubricante que encontraban en las diferentes escenas, los cordones atados a las víctimas,
y también el tipo de nudo que empleaban. Pero lo que es aún más retorcido es que cuando lo capturan, y esto parece una película de terror, cuando llega la policía y lo coge, cuando lo investigan, cuando logran por fin determinar quién es el que está acabando con la vida de niños, Manuel Octavio trabajaba como vendedor de helados y era un paletero que iba a los parques y vendía helados a los niños y al mismo tiempo era un asesino serial. Autoridades lograron identificar a 34 víctimas de Manuel Octavio, lo cual lo llevó a ser reconocido por su forma de actuar. Las víctimas de Manuel Octavio Bermúdez era el niño que iba caminando por la calle que trabajaban los papás en la galería, o sea, en la plaza de mercado. Entonces está por ahí en un pueblo, cree que está seguro y aparece este personaje y se lo lleva mediante engaños al fondo de un cañaduzal. Y entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hace cosas terribles, compran y se los inyectan en las piernas para que no se muevan. Eso es extremadamente cruel. ¿Cómo se determinó el perfil psicológico de la a partir de la evidencia encontrada en las escenas del crimen y los patrones de comportamiento de las víctimas? Sin duda se trata de un psicópata, aunque es el 1% de la población según Hare, que se tiene determinado. Un psicópata puede hacer muchísimo daño. Y elementos en la personalidad de algunos individuos que favorecen de alguna manera la repetición de conductas. Hoy sabemos que este tipo de conductas favorecen que las personas que son vulnerables o que ya tienen de alguna manera una estructura de la personalidad que los puede llevar a esto, sientan un impulso para hacerlo. Solo en 2002, autoridades de Palmira, donde residía Manuel Octavio, registraron la desaparición de 11 menores de edad entre los 9 y los 13 años. La fiscalía encontró en un maletín con ropa del niño, su reloj y prendas de talla pequeña. Digamos que la victimología, el caso de que los menores, de que sean menores en un rango de edad sean las víctimas, nos hacen ver que tal vez sí sean parecidos, que sean lo mismo, pero no, son diferentes. Luis Carlos Gálvez, niños por Manuel Octavio Bermúdez. El 16 de junio, el niño se dispuso con su caja llena de refrescos a hacérselo del día. Se encontró en el parque con su verdugo y se lo llevó con rumbo desconocido. Se supo después que lo internó en un cañaduzal a pocos kilómetros después de Pradera, donde y luego lo... Solo fue cuando pasaban las máquinas para tumbar la caña que encontraron los cuerpos y aún así no los identificaban. La captura se dio tras una investigación de la Fiscalía en la que se descubrió un envase de lidocaína al lado del cuerpo de José Miguel Figueroa, un niño hallado en medio de un cañaduzal en Yotoco. Tras su captura el 18 de julio de 2003, el monstruo de los cañaduzales aceptó que él había acabado de más de 20 menores de edad. Pues yo de esos niños era que yo los convidaba a coger espigas de caña, entonces claro, yo les ofrecía 10.000, 15.000 pesos. Y ellos por ganarse en esa plática, pues ellos se iban conmigo, pero ellos no sabían a qué era que yo los llevaba verdaderamente. Había unos que se me remachaban, entonces yo los amenazaba con una navaja o los amenazaba con una jeringa. ¿Cuáles son las características similares y diferenciales en los perfiles criminales de Luis Alfredo Garavito y Manuel Octavio Bermúdez? Un psicópata nace y se hace. Sin duda hay una base genética, pero también hay una base ambiental. Entonces, dentro de esta base ambiental, donde más estudios se han elaborado en esta parte es desde las neurociencias. La amígdala de los psicópatas se ve afectada tras el maltrato. La amígdala es esta parte del cerebro en donde ingresa toda la información y ingresa de forma que activa esa parte emocional. Si no hubiera existido Garavito, seguramente Manuel Octavio también hubiera sido un asesino en serie. Sin embargo, la existencia de Garavito marca la conducta criminal de Manuel Octavio. Son la cara oculta de lo peor que hay en Colombia y que también hay en la humanidad. Los asesinos seriales no por dinero, por su propio placer.